106.3 FM. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de su programa Américas y Cielo y Perú, que se transmite desde París vía el 106.3 de la frecuencia modulada. Y para el mundo a través de la página www.rfpp.net. Vamos rápidamente ya con la crónica de Juanito Guanabacoa. Muy buenos días. Muy buenos días, Osler, muy buenos días, Carlos, aquí en la mesa de control este último domingo de mayo, donde tenemos también, como dice el director, una agenda muy cargada. Con lo que respecta a la crónica, pues voy a cerrar lo que quedó pendiente la semana pasada para ver las acciones que se han hecho con respecto al apoyo internacional, el eco que ha tenido entre los periodistas, los últimos y recientes asesinatos de periodistas en México. Pero también es importante destacar lo que están haciendo las asociaciones civiles y esto interesante tanto para las personas de América Latina, para las personas de México y los extranjeros hispanoparlantes que estamos en otras partes del planeta. Esto es saber qué es lo que es la vigilancia del Estado, qué es los derechos de autor, los derechos de privacidad, los derechos de la esfera que está dentro del ámbito de, por alguna razón se nos dice, la vigilancia estatal por razones de seguridad de Estado, por razones de espionaje, básicamente. Pues bien, les voy a platicar de la asociación R3D, que presiden jóvenes investigadores en México como Carlos Brito y Luis Fernando García, y ellos han estado haciendo un estudio muy profundo y reciente sobre lo que son los derechos de la gente, los derechos del ciudadano en tanto al uso de las redes sociales. Han comparado cuál es la mecánica del Estado para implementar las leyes, si éstas se aplican o no, y sobre todo también han señalado muy puntualmente cómo se vulnera la privacidad de las personas. Sabemos que hoy día cada vez es más difícil escapar de la generación de datos y que estos sean utilizados. Bien, pues resulta que simplemente compramos y ya tienen todos nuestros datos, pasamos por una cámara de vigilancia, se están generando información sobre nosotros y bueno, en la modernidad hasta los refrigeradores sabrán qué metemos en él, cuándo lo metimos, cuándo lo sacamos y cómo lo consumimos. Todo esto no se puede subtraer a la situación de lo que es qué es la vigilancia, qué es la seguridad, y nos plantea un dilema. Vamos a ver que nos pone entre la proporcionalidad de la vigilancia y la necesidad de la vigilancia. Bueno, pues con esto voy a invitar al público general que acceda a la información que ya está en las redes. Esta asociación R3D, en este estudio que lleva más de un año elaborándose, ha sido pues difundido. Verán ustedes que las cosas importantes en la red pues no tienen gran número de visitas. Esto se está empezando. Esta asociación R3D nace en 2014 y pese a que es una organización joven, de jóvenes y de investigadores muy avesados en lo que es la cibernética, bueno, pues proponen este estudio para dar a conocer en un lenguaje sencillo, simple, lo que es la privacidad, lo que son los derechos de la información, cómo las empresas pueden en algún momento dado ser un coto de equilibrio para la proporción de los datos personales que nosotros generamos, no solamente al utilizar las redes sociales, sino el hecho de hacer cualquier actividad que esté relacionada con el Big Data, con la emisión de datos personales. En este estudio parte desde México, pero se analizan también los principios generales que han estado en el ojo del huracán en organizaciones internacionales. Pediré que nos pasen esta breve introducción a este estudio. En
internet se puede acceder a esta información. Daré los datos al final y después pasaremos brevemente a difundir un trabajo de periodistas de a pie para ver qué están haciendo en el mundo las organizaciones y asociaciones de periodistas con respecto a lo que está sucediendo en México. Y bueno, lo que les vamos a presentar es un informe que tiene muchos meses que queremos compartir esta información. Una parte también es un recuento de información pública, pero que necesita tener su propia narrativa. Y bueno, yo les puedo plantear, ahorita que presenta Luis Fernando, les puedo plantear que nuestro menú del día de hoy viene en 4 partes. El primer plato sería una idea de cómo debería ser una ley en materia de vigilancia de comunicaciones, es un tema de principios. El segundo plato es en torno a la manera en la que está la ley. Una cosa es cómo debe estar y otra cosa es cómo está en este momento. Este año en particular, desde 2014, ha sufrido muchas modificaciones la ley, hay que hacer un update de eso. El tercer plato se trata acerca de cómo se está aplicando esa ley. Ya sabemos cómo debería ser, cómo se está aplicando en terreno, y producto de eso ha sido un trabajo de alrededor de 600 solicitudes de acceso a la información, 200 reportes de revisión, donde la idea se trata pues de tener los mejores datos para tener la mejor discusión. Y por último hablamos de, no ni de cómo debería ser la ley, ni de cómo está la ley, ni de cómo se está aplicando la ley, sino cómo se evade la ley para hacer vigilancia de comunicaciones. Sin más, en esos 4 términos vamos a arrancarnos. Yo les presento a Luis Fernando García, el director ejecutivo de B3D, y nuevamente muchas gracias por asistir. De verdad estamos muy contentos de que nos puedan acompañar. Somos una organización de derechos humanos dedicada a la defensa de estos derechos en el entorno digital. Somos una organización que nació apenas hace un poquito, casi 3 años, en el año 2014, y a mí particularmente me da mucho gusto poder presentar este informe, el cual es prácticamente producto de mucho más de un año de trabajo, yo diría desde 2014 cuando decidimos hacer esta organización. Y bueno, para que les doy más vueltas, vamos a lo que señalaba Carlos, que es este informe en el que tratamos de hablar sobre la vigilancia, no nada más de comunicaciones, pero principalmente, que es el tema principal. Siguiente slide, por favor. Okay. Para empezar, ¿a qué nos referimos con vigilancia estatal en particular? Bueno, nos referimos a la recolección, el almacenamiento, el monitoreo, el análisis de información personal por parte de autoridades o por particulares requeridas por la autoridad, por supuesto, sin que la persona que está siendo vigilada tenga conocimiento de ello y sin su consentimiento. Se nos presenta de una manera muy simplista. Se nos presenta como una circunstancia en la que tenemos que elegir entre seguridad o privacidad. Y de un lado se nos dice y se nos pone es que la vigilancia es importante para la seguridad pública, para el combate a la impunidad, para la seguridad nacional, y ciertamente medidas de vigilancia en principio aceptemos que podrían ser útiles para esos fines. Dibujan las afectaciones a la privacidad de una manera muy difusa. Es difícil, por un lado, entender realmente qué se afecta y cómo se afecta y a qué grado se afecta la privacidad. ¿Qué riesgos implica la vigilancia? Y para dar un poquito de más mayor contexto, para poder, y lo que nosotros estamos proponiendo en este informe y en esta presentación es que desafiemos un poquito esta premisa, en donde necesariamente tienen que estar confrontados seguridad y privacidad. ¿Con base en qué elementos tomamos una decisión como sociedad de qué privilegiar o en dónde hacer las negociaciones entre esos ambos intereses? Bueno, pues vimos aquí la introducción a este estudio. Yo les invito a ver en las redes, pueden localizar esta información en la www.juanitoguanabacoa.wordpress.com. Y bueno, esto es con respecto a lo que se está haciendo desde organizaciones civiles internacionales con participación de investigadores sobre los derechos, su defensa, y esto viene a dar pie a las acciones de apoyo que han recibido las organizaciones de periodistas de lo que ha sucedido en México.
Por razones de tiempo vamos a dar nada más la grabación y con esto terminamos en este mes de mayo la intervención de un servidor, Juanito Guanabacoa, desde Radio Frecuencia París Pluriel en el 106.3 del FM. La contundencia de los hechos. En lo que va de este año, han sido asesinados 6 periodistas y desde que inició el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, la cuenta es de 32. Desde el año 2000, los homicidios de comunicadores suman 105 más 20 desaparecidos. Pero los números son una parte de la historia. Lo más grave es que son muy pocos los casos que han sido solucionados. Recientemente, la organización Artículo 19 estableció que de las casi 800 denuncias presentadas en la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la libertad de expresión, solo 3 terminaron en una sentencia contra los responsables. El nivel de impunidad es de 99.7%. Por eso continúa la violencia contra periodistas, porque los agresores saben que no serán castigados. La reacción al crimen contra Javier fue tal que obligó a responder al presidente Peña Nieto, quien en los casos anteriores se había limitado a enviar mensajes por Twitter. Y lo hizo a su manera. Convocó a todos los gobernadores a Los Pinos para anunciar una serie de medidas para proteger a los periodistas. La forma es fondo, dijo algún destacado priista. Y en ese evento llamó la atención que a la mesa donde se habló de cuidar la vida de los comunicadores, no había un solo periodista. ¿Es un anuncio de lo que viene? Puede ser. Y algunos compañeros lo recordaron justo en el momento en que el presidente pidió un minuto de silencio por la muerte de Javier Valdés. Un minuto de silencio por todas las personas, periodistas y defensores de derechos humanos que lamentablemente en el ejercicio de su tarea, de su lucha, han caído en el cumplimiento de ese deber y de esa tarea a la que... ¡Justicia! Ya nomás después de investigación y no finalizan, no hay efectividad. Pone la mirada en un problema que se denuncia desde hace varios años, pero antes que él hubo otros crímenes que no deben olvidarse. En este momento de indignación hay que recordar a Miroslava Bridge, a Cecilio Pineda, Ricardo Monluí o Maximino Rodríguez, los colegas asesinados en 2017. Y antes ocurrió la muerte de Regina Martínez, Gregorio Jiménez, Moisés Sánchez, Rubén Espinosa, Alberto López Bello y decenas más, hasta sumar los 105 que confirman a México como uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. Javier Valdés fue secuestrado. Nuestro número 16 fue el mío. Es más la impotencia y el coraje que el miedo. Y no solo por ese momento que estás pasando, sino por toda la impunidad que ocurre en México. Falta de garantías de este gobierno a sus ciudadanos. El coraje brinca cuando te secuestran frente a tanta gente y nadie sabe nada de ti, que nada pase. Es increíble eso y no soy el único, hay cientos. Todo eso cruza por tu mente. Eso es lo que vives en ese momento. En las que hay más muertes de periodistas en Veracruz, ¿no? Se contabilizan 14, pero hay otros datos que hablan de hasta 18 periodistas fallecidos en Veracruz y otros más desaparecidos, ¿no? Es positiva la reacción del gobierno federal, pero llega tarde. Qué bueno que haya esta indignación, pero vale la pena reflexionar. Si esto hubiera ocurrido hace años, cuando los periodistas empezamos a denunciar la violencia, tal vez Javier Valdés y muchos más seguirían con nosotros. Gracias por acompañarnos. Y con esto terminamos en este mes de mayo la intervención de un servidor, Juanito Guanabacoa, desde Radio Frecuencia París Pluriel en el 106.3 del FM.